no existía. Imagínate qué hubiera pasado. No existían redes sociales, no había celulares, no había canales como hoy en día hay cientos de canales de YouTube, de noticias, de espectáculos. Y sí, como lo acabas de decir, todo lo que pasaba, lo que decíamos, todos los acontecimientos se hacían, no utilizo la palabra viral porque en aquel tiempo no existía ni siquiera la palabra viral. Un placer por poder conversar con ustedes. Algunos ya los he entrevistado antes, pero a ver, este tema es solo para mujeres. Creo que a todos nos tiene con un poquito de rubor en el rostro, recordando lo que fue y en alguna medida incluso esperando que esto vuelva a repetirse. Pero ¿cómo se sienten y qué me pueden contar de lo que vamos a ver en este especial, en estos 4 episodios para VIX? Pues bueno, creo que es una serie documental donde estamos tratando de contar la historia de lo que fue un show, pero más que el show fue el fenómeno. Sí. Y el fenómeno me refiero a que pasa de todo, ¿no? O sea, estamos hablando desde una cosa que pasó muy específica, que yo estaba muy pequeño cuando pasó y sabía cositas, y realmente de ahí surge la idea de hacerlo, porque yo dije, ¿qué fue eso? ¿No? O sea, ¿qué fue eso que pasó? Que yo sabía, escuchaba un poquito y de repente, mientras más fuimos investigando, mientras más fuimos entrevistando personas, decíamos, no, esto está gigante y crecía, 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 ¿no? Era como esta especie de burbuja que decíamos, no, esto es mucho más grande de lo que creemos. Y es eso, es un documental donde te vas a reír, donde te vas a divertir, vas a llorar. Hay un episodio donde lloras, a mí siempre me hace llorar ese episodio, ese momento. Y creo que es eso, es como hablar de la cultura de un país, la cultura pop en general, y cómo estamos parados hoy en día. Y creo que es el momento perfecto para contar esta historia. A ver, desde un principio, yo estaba pequeña, honestamente, no era un contenido para mí, pero si consumías el mundo del entretenimiento mexicano desde Latinoamérica, no había programa de espectáculos que no hablase de solo para mujeres, desde Ventaneando hasta el que estuviese, por ejemplo, en Televisa. Eran noticia por todo, porque además eran los galanes del momento de la Mm. televisión, desde los villanos hasta los protagonistas, los cantantes más icónicos, Sergio y Alexis, o sea, son un ícono no solo por lo que han hecho en la televisión, sino por también lo que le han dejado como legado desde programas como desde proyectos como Solo para Mujeres. O sea, ¿cómo se sienten en ese sentido? Wow, qué bonito análisis acabas de hacer. Creo que tienes toda la razón. En aquel momento no existían las redes sociales, no existía. Imagínate qué hubiera pasado. No existían redes sociales, no había celulares, no había canales como hoy en día hay cientos de canales de YouTube, de noticias, de espectáculos. Y sí, como lo acabas de decir, todo lo que pasaba, lo que decíamos, todos los acontecimientos se hacían, no utilizo la palabra viral porque en aquel tiempo no existía ni siquiera la palabra viral, pero se hacía noticia, noticia a nivel latinoamericano de lo que había pasado. Que si nos quitamos, desde el momento en que decidimos dar la noticia de que íbamos a hacer un espectáculo solo para mujeres donde nos íbamos a quitar la ropa. Desde ahí comenzó el morbo, desde ahí Sí. comenzó la nota. Y de ahí que si el vestuario, que si no, que quién fue, que si se disfrazaron, que si nos negaron o no, que si nos llevaron presos, que si... Y cada cosa que hacíamos o lugar donde nos presentábamos, estaba toda la prensa de espectáculos. Y era todos los días, porque pasaba algo diferente en cada lugar que nos presentábamos. Por eso iba generando nota. Y creo que ustedes como periodistas también fueron parte de este documental, porque fueron documentando todo ese fenómeno musical y social y político que pasaba, de que si nos prohibían, que si llegaba la policía, que si no, la prensa era la que cubría. Fueron de alguna manera cómplices y nos ayudaron a tener información para poder realizar este documental ahora. Es muy importante dentro de lo que menciona Sergio, diciendo lo de las redes y los celulares, la secrecía que había, porque nadie podía saber lo que pasaba en el show más que las mujeres que iban al show. Y las mismas mujeres guardaban este mismo secreto también que le causaba tanta seguridad a los hombres que no estaban. Y porque no podía haber, o sea, no había esto que pudieran grabar. Y eso es algo que cuidábamos mucho. Por eso nosotros grabábamos todo.
para que existiera ese material No que permitíamos pudiera cámaras, ser. No se ¿recuerdas? permitían cámaras. Estaba esta línea muy delgada entre lo prohibido, no prohibido, entre lo legal, no legal, entre lo permitido, no permitido, entre el respeto y no respeto, pero siempre el primer respeto era nosotros como hombres allá arriba, porque si nos respetábamos nosotros íbamos a respetar a la mujer y respetando muchísimo más a la mujer que estaba. Entonces esa manera de alzar la mano de la mujer, de tener ese pretexto que era su espacio, su manera de alzar la voz y demás, fue lo que de repente fue haciendo sin querer para nosotros, pero donde no íbamos entendiendo esta bola, pero que le íbamos echando agua a nosotros también a esa planta, a esa semilla que se dio. Y hoy la semilla pues creció a un árbol grande que hoy es el documental de Solo para Mujeres, que no es solo para mujeres, es para todo Exacto. mundo. Es para Y, hablar de la historia no nada más de México y del espectáculo, sino de un rebote que ha tenido el espectáculo, le dio la vuelta al continente. y lo que voy a decir a continuación, de verdad lo quiero decir con todo respeto porque me parece también que es una realidad. Solo para mujeres le dio trabajo a mucha gente. No Ujú. solamente llenó un espacio, una necesidad que podría haber dentro del contenido del espectáculo, sino que también, con todo respeto lo digo, pues realzó las carreras de muchas de las personas que formaron parte del proyecto, algunos incluso poniéndolos aún más en la palestra, que al día de hoy también el hecho de saber que está en su currículum haber formado de un proyecto que fue un hito internacional, pues tiene peso, ¿no? Sobre este aspecto quisiera saber, porque obviamente no he visto nada aún, si esto también se aborda de alguna forma dentro del documental. Sí, pues Y los justamente, dos. yo, creo que sí, se habla mucho de lo que representó el show para la carrera de muchos. Y también parte de lo interesante es esa retrospectiva, ¿no? Cómo ellos se están viendo también años después de todo, lo que representó para ellos en ese momento y dónde están ahorita, porque pues al final del día la vida es la vida y la vida pasa, ¿no? Y hay muchos caminos, muchas historias que de verdad es muy interesante escuchar cómo venían de ese lugar y terminaron donde están hoy, ¿no? Entonces de repente tienes a personajes como Latin Lover, que no sería, yo creo, Latin Lover sin Solo para Mujeres. Y él lo dice. Y él lo dice en el documental, que además es una de las historias más interesantes que están, porque pues es justamente eso, es, sin Solo para Mujeres, Latin Lover no lo conoceríamos como lo conocemos hoy, No lo conocerías. no lo conocerías. Seguiría en la lucha, Sí, seguirían. sí, sí, creo que pues esto, es ver el impacto que tuvo sobre la vida de las personas es muy interesante, ¿no? También hay otro personaje bueno, que encontró a Dios en ese proceso, y ahora vive muy feliz de esa manera, ¿no? O sea, cada quien tiene como una historia que creo que el show les dio esa posibilidad de encontrarse de una manera u otra, ¿no? Porque pues al final del día, como dije, la vida son muchos caminos y creo que hay una cosa muy interesante que todos sí nos decían en las entrevistas, que era, nos decían que al quitarte la ropa, al tener como esa decisión de hacerlo, te cambiaba algo adentro, quieras o no. ¿No? Más allá del éxito que pudiera tener o de tu carrera, cómo iba a despegar, había algo como de enfrentarse a unos miedos, de enfrentarse a muchas cosas, y el hecho de poder hacerlo ya te estaba dando como algo para cambiar como persona. Y es muy interesante lo que mencionas y tienes toda la razón, porque no solamente la gente ubica, claro, generaron empleos a actores, sino teníamos una gran cantidad de gente que trabajaba con nosotros, vestuario, iluminación, técnicos, ingenieros, la gente de los teatros, quienes sientan, vendían boletos, producción, publicidad. Los Era mismos medios. impresionante. Los medios de comunicación, ustedes que tenían que ir cubriendo la nota en todos los aspectos, fue impresionante. Y sí estamos hablando de carreras como la de Latin Lover o quizá también Manuel Andeta, él reconoció en determinado La momento tuya y la que su mía. carrera fue antes y después, las mismas de nosotros. Estamos hablando de los exmenudo, Sí. de este René Johnny, y René. Johnny y René, que volvieron a retomar sus carreras a partir después de Solo para Mujeres. Fue Hacer tal el el fenómeno que volvieron a retomar, hicieron incluso el reencuentro de Menudo. Entonces hubo muchísimas cosas que no solamente es eso, los artistas, sino el impulso que se les dio, como dices, acertadamente a las carreras.
y cómo unos les fue muy bien, otros muy mal, y eso es lo que retrata el documental, cómo unos cayeron en los excesos, drogas, se la creyeron, perdieron familia, otros ganaron, cómo cada quien vivió su historia y de eso se trata el documental. Cómo documenta cada historia, porque unos hablan bien del show, otros hablan mal de nosotros, otros reconocen, y eso es lo interesante. Cada quien habla de la feria como le fue. Entonces, y lo retratan espectacularmente en esta producción. Desde el punto de vista de los actores, esta ya es una pregunta, algo que tengo como la duda, sobre todo por el tema de que hablabas, Darío, de quitarse la ropa, ¿no? Ese ejercicio. Eh, Obviamente en las obras de teatro esto también pasa. Mi pregunta es, y también en las telenovelas, como en el cine, pero mi pregunta es, en este show, ustedes como actores, cuando estaban haciendo esto, cuando estaban viviendo el espectáculo, ¿también lo asumían como un papel que estaban interpretando o era verdaderamente Sergio Mayer, era verdaderamente Alexis Ayala? Mira, había, Ajá. te Qué buena contesto pregunta. brevemente. El desarrollo como productores, lo que hacíamos era contar distintas historias en cada personaje, una fantasía distinta, un policía, un recogedor de basura, un indio, los village people, ¿no? Que estaban ahí, que salían, el militar, el vaquero y todo esto. Entonces, cada canción tenía un vestuario diferente y tenía que tener una actitud diferente, que era lo que estabas haciendo. No es lo mismo quitarte la ropa en una obra de teatro donde hay un diálogo y hay una acción y donde esto se va cuidando de alguna manera dependiendo del texto y del género que estés actuando, o quitarte la ropa en una novela donde te van a hacer que mediante las luces y las tomas se vea algo sensual. Lo sexy no te lo puedo dirigir, la sensualidad sí. A Sí. estar en un espectáculo donde tienes que entrar con un tono, un ritmo, una velocidad diferente, una actitud diferente con cada vestuario, con 5,000, 10,000 mujeres que están gritando y donde hay luces y donde hay posiciones exactas y donde de repente tienes que creerte, como dice Sergio, en ese momento, la persona más sensual, más sexy, el símbolo sexual más importante del mundo y arrancar este pantalón y hacerlo de una manera vigorizante y viril para que entonces se proyecte todo eso. Pero ese momento que además era el menos importante en el show, porque eran los últimos 10, 15 segundos de la canción, era una liberación de tu alma y le estabas dando una liberación a la mujer y es donde se concretaban estos gritos que te llenaban a ti de vida y te llenaban de seguridad. El primer momento, la primera vez que lo hacías, a todos nos dio mucho miedo, a todos. Pero después de la primera vez decías, ¿cuándo me vuelvo a subir ahí? ¿Cuándo vuelvo a estar ahí? Por la adrenalina. Y con respecto y complementando un poco la respuesta de Alexis, yo en lo personal, sí, era Sergio Mayer arriba del escenario interpretando al policía, al indio, que duraba 2 minutos siendo policía, pero cuando me quitaba la ropa, pues finalmente era Sergio Mayer, ¿me explico? O era cada quien que era de repente, Es la dualidad. es esa dualidad. Éramos los actores de televisión, de telenovela, arriba de un escenario interpretando ciertos personajes, pero sí, éramos nosotros. Y no es lo mismo quitarte la ropa, como dice Alexis, en una obra, en una escena dramática, en una escena sensual, como sea, a quitarte la ropa para provocar y generar un impacto. Y eso lo sabías y decías, ya va, ya sigue, 5, 6, 7, 8, vámonos. Y sabías que iba a haber un éxtasis de emociones que ibas a generar justo cuando te volteas y estás consciente de Bueno, ello. It's Raining Men. En It's Raining Men no nos quitábamos nada más los pantalones, el saco, la camisa. Nos quitábamos todo. Es en el último número. Y veías tú cómo nos quitábamos los calzones y luego te abríamos aquí la toalla y te enseñamos que ya no había nada. Y seguíamos bailando y nos echábamos agua encima, que al final, pues era, nos mojamos todos con todo respeto. Y todo eso fue dirigido por una mujer, que era Debbie Holly. No era pensado nosotros como hombres en esta, no, esto era en el trabajo de mesa con Sergio, con Debbie, con nosotros, con los diseños de luz y demás. ¿Qué vamos a dar? ¿Cómo provocamos? ¿Cómo llegamos a esta fantasía final que es el mojarnos todos? Que es lo que sucede en la intimidad. Y después tirábamos todo y te enseñábamos en el escenario que estábamos totalmente desnudos.
Pero la desnudez más padre, y me repito, y no es romanticismo, es la que hacíamos nosotros de nuestra mente y nuestra alma y esa liberación. Y sí, ese ego cuando volteábamos y enseñábamos así las manos de decir, wow, ahí estaba Sergio, ahí estaba Jorge, ahí estaba Alexis diciendo, aquí estoy. Y De perdón que verdad. haga yo esta analogía, pero justamente cada coreografía era como hacer el amor. Era, para la mujer era importante porque los hombres estamos acostumbrados a que se tenían que satisfacer ellos. Cuando empezamos a hacer el espectáculo, empezamos a, de alguna manera, las mujeres nos decían, tiene que venir mi marido a verlos para que vea cómo es el proceso, ¿me explico? No de quitarse Cierto. la ropa, sino de tener una relación, de cómo ir de menos a más hasta llegar al éxtasis y luego hacia abajo. Entonces, cada coreografía era eso, era ir metiéndote, metiéndote, metiéndote hasta que llegaba al clímax y la mujer era de una explosión de emociones maravillosa y eso era lo que generaba y nos decían, es que mi marido tiene que entender cómo es el proceso y eso lo hacía divertido y ahí muchos hombres también aprendieron a ver ese proceso con nosotros, que lo aprendimos de una mujer que nos enseñó, porque no quiere decir que nosotros lo sabíamos. De Y verdad, muchas ahí gracias. en el documental es muy importante también la visión que tuvieron Darío Yazbek y Materiales Imaginarios de traer a una directora, a Liora Sí, Spilk, de para que verdad. la directora haga un documental de solo para mujeres que es para todo mundo, ¿eh? Para todas las generaciones, hombres y mujeres. Yo de verdad les quiero dar las gracias porque sé que ya me pasé del tiempo, perdónenme, pero creo que es una conversación súper bonita y muy poderosa porque al final del día creo que se le ha rendido honor a quien honor merece, porque este espectáculo es solo para mujeres impactó de verdad no solo la sociedad mexicana, sino también Latinoamérica. Así que de verdad muchas gracias y mucho éxito. Dicho por una mujer. Gracias. Amén, besos. Hasta